Gracias a todos vosotros por dar ese clic que necesitamos para estar unidos. Gracias a nuestro Dios porque hasta ahora nos ha concedido la vida, porque el Señor lo cree así pertinente, porque cada uno de nosotros tenemos una misión en esta tierra. ¿Cómo va tu misión? La principal misión que tenemos es salvar nuestras almas y llevar a los demás a los pies de Cristo. Estamos aquí para motivarte y decirte que sí se puede hacer, porque no lo haces todo. Sabes que es Dios quien produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Vamos a instruirnos en el camino del Señor en este momento. Bienvenidos una vez más. Vamos a estudiar su palabra. Porque para trabajar en este mundo, porque para continuar nuestro camino hacia la patria celestial, solamente lo podemos hacer de la mano de nuestro querido Salvador. Y eso se logra en comunión constante a través del estudio de su palabra, de la oración, la testificación. Vamos a estudiar la lección número 15 para este sábado 10 de abril del año 2021. El título es Soberbia y humillación de Nabucodonosor. Qué cambiantes somos los humanos. Somos como viento que mueve las hojas de aquí para allá, sin el poder de Dios. Somos así. Sin la transformación que Dios puede hacer en nuestra vida, somos así. Y para que cambiemos ese carácter rebelde, necesita Dios llevarnos a la cantera y con un cincel ir poco a poco moldeándonos. Entreguémonos en su mano. Vamos a ver y recordar hoy un claro ejemplo de un hombre que reconocía en cierto momento que el poder y la gloria solo le pertenecen a Dios, pero en otro momento no quería. Había soberbia, orgullo en el corazón. ¿Y quién de nosotros también no ha pasado por esto? Humillémonos ante Dios. Sabes que Él mira de lejos al altivo, mas ama a aquellos que son humildes. El Señor nos entregue, queridos, esa inclinación a hacer lo bueno, lo correcto, a estar humillados y a opacar este carácter que tenemos todos nosotros. Por eso estamos aquí. Dios nos va a bendecir. Hoy vamos a salir de la lección con un propósito grande, de ir poco a poco, tomando las decisiones que tienen que ver con la salvación de nuestras almas. Y no solamente el beneficio va a ser para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Qué bonito. Así es el plan del Señor, abarcante, es inmenso, es grandioso. Vamos a orar antes de iniciar esta lección. Bendito Padre, Señor, aquí una vez más tus hijos tocamos, Señor, la puerta. Y queremos que vengas a esta aula, Señor, nos instruyas con tu amor, nos capacites, Padre mío, y atiendas a cada uno según sus necesidades. Señor, queremos en este momento hacer una oración especial por los padres que ven este programa y por los hijos también. Padre mío, la invocación de una madre que quiere que sus hijos vuelvan a los pies tuyos. Padre mío, no dejes que en ningún momento cesemos en esta intercesión, Señor. A todos los padres también que están aquí, porque no podemos tener felicidad plena si nuestros hijos no están contigo, Padre Santo. Ayúdanos, y que no importe la edad, Señor, si es que ellos están apartados, vuélvelos a tu camino. Padre mío, si son aún pequeños, protégelos. Y permita, Señor, que nosotros les instruyamos a cada uno en esas verdades eternas que nunca ellos puedan olvidar. Bendice a tu pueblo también, que está resuelto a seguirte, a pesar de la enfermedad, a pesar de la peste, a pesar de todas las cosas adversas que aparentemente nos pueda pasar. Señor, que predomine el mensaje que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dejamos nuestra vida en tus manos. Unge al Maestro, Señor, para que sea tu voz la que escuchemos en este momento. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Son frases muy hermosas que el Señor Jesús nos ha dejado en el libro de San Lucas capítulo 14, versículo 11.
Hermanos y amigos, en el nombre del Señor Jesús, te damos la más cordial bienvenida a la escuela sabática. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Hoy estudiaremos una historia que sin duda nos deja grandes lecciones para nuestra preparación. Hoy estudiaremos cómo Dios castiga a la soberbia, cómo Dios castiga a la arrogancia. No importa, mi querido hermano, no importa, mi querido amigo, la condición social, política o económica en la cual te encuentres. La historia del rey Nabucodonosor, que siendo el rey más poderoso de la tierra, se vio humillado por Dios debido a su maldad, a su orgullo, y que luego de su juicio y sentencia de Dios, reconoció que todo lo que un hombre posee viene de nuestro Creador. Hermanos, el tema de hoy lleva por título La soberbia y humillación del rey Nabucodonosor. El contenido de la lección tiene 4 puntos muy interesantes. El primero dice, otro sueño profético. ¿Cuál fue el sueño profético personal que tuvo el rey Nabucodonosor? El punto número 2 dice, una explicación personal. ¿Qué explicación e interpretación tenía este sueño? El punto 3 señala una advertencia olvidada. ¿Por qué se olvidó el rey de esta advertencia personal? Y el punto número 4 dice, una lección para todos los tiempos. ¿Cuál es la lección que nos deja este acontecimiento? La pregunta número 1 que vamos a desarrollar tiene como subtítulo otro sueño profético. ¿Qué explicación dio el rey Nabucodonosor para escribir su testimonio? ¿Qué es lo que experimentó? Daniel capítulo 4, versículos del 1 al 5 dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Nabucodonosor había reconocido al Dios verdadero como Dios de dioses y Señor de reyes, pero no lo había reconocido aún como su Dios. Nuestro Señor había dado un sueño a este rey, diciendo cuán grande sería su reino. Pero cuando supo que su poder sería inmenso, el orgullo se apoderó de él y realizó acciones que no agradan a Dios. Y fue el mismo Dios quien lo había llenado de grandeza, quien lo humillaría en las pampas de Dura. Es allí donde reconoce una vez más que el reino de Dios es un reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Ahora vemos un rey que declara la majestuosidad de Dios, el poder del Señor, los milagros que Dios Altísimo hizo con él. Mira, hermano, observa bien cómo es el saludo que escribe el rey Nabucodonosor en el verso 1 de Daniel 4. Paz os sea multiplicada, dice. Es un saludo de un hijo de Dios. Es como decir Dios te bendiga o la paz sea con ustedes. Este rey ya no habla de sí mismo, ya no habla de sus conquistas o de su poder. Ahora testifica de Dios, de lo que Dios ha hecho por él
Es un hermoso testimonio, mis queridos hermanos, que el rey Nabucodonosor está narrando aquí. Recordemos que anteriormente el rey babilonio no quiso reconocer el reino eterno de Dios. Ahora ya lo reconoce. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Ahora, el rey iba a dar testimonio de lo que Dios hizo con él. Él iba a escribir ya no de sus conquistas, sino de lo que le sucedió a él como persona y como rey. Recuerda que en el capítulo 4 de Daniel, él mismo hace los escritos. Este capítulo es escrito por el mismo rey Nabucodonosor, luego que recupera sus facultades en su reino. Él escribiría cómo Dios humilla a los orgullosos, a los que se sienten superiores a los demás, a los que se rebelan contra Él. Él testificaría cómo Dios cambió su corazón. Con esto, hermanos, veremos el ejemplo de un testigo que vio y experimentó su encuentro con Dios. Ahora, Satanás tiene un gran interés de mantenernos en un silencio antinatural sobre las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. La Biblia dice que Nabucodonosor estaba paseando en su gran palacio, preocupado quizás en cómo embellecer y engrandecer aún más a su reino. Él estaba tranquilo en su casa. Así lo dice él mismo. Estaba yo tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, dice la palabra de Dios. En el versículo 4 de Daniel 4. El descanso de Nabucodonosor era el descanso falso de los impíos. Es un descanso de aquellos que se encuentran en su zona de confort. Los que no quieren guardar el sábado porque se sienten cómodos guardando el día domingo. Pero Dios pronto los sacudió de su falsa seguridad. Ahora, estando el rey en esta condición, Dios le muestra otro sueño. El Señor es muy paciente, hermanos. Dios, en su infinita misericordia, traía a su mente que las cosas terrenales son perecederas y que las cosas espirituales son eternas. El rey se asustó con este sueño, pero ¿qué podría provocar temor en el guerrero que había tenido muchas conquistas, muchos triunfos desde su juventud? Convivía siempre con los peligros de la guerra, con los peligros de la muerte. Y en medio de esas escenas había permanecido imperturbable el rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué podía asustarlo ahora? Ningún enemigo le amenazaba. No había ninguna señal, ninguna nube hostil había en el horizonte que le provocara ese temor en su corazón. Entonces fueron sus propios pensamientos y visiones lo que lo atormentaban a este rey. Y eso sirvió para darle una lección de lo que ninguna otra cosa podía enseñarle. Era una enseñanza sana de dependencia y humildad. En otras palabras, el que había aterrorizado a otros hombres, pero que a él nadie lo podía aterrorizar en la tierra, fue hecho terror de sí mismo. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué explicación dio el rey Nabucodonosor para escribir su testimonio? Dijo que era necesario que él testificara de Dios, de las señales y milagros que Dios había hecho con él. ¿Qué experimentó? Un sueño que lo asustó, y tendido en su cama
las imaginaciones y visiones de su cabeza lo turbaron. Pregunta número 2. ¿Quiénes fueron convocados para explicar el sueño? ¿Quién solamente podría explicarlo? Daniel capítulo 4 versículos del 6 al 9 dice: Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño, que he visto, y su interpretación. Dios interrumpió la tranquilidad del rey Nabucodonosor mediante un sueño perturbador, precisamente en un periodo de su vida cuando reinaba la paz, la tranquilidad, la calma, y cuando el rey florecía en su palacio. El rey se dio cuenta que el sueño era sobrenatural y que implicaba grandes consecuencias, tal como el primer sueño que había tenido años atrás. De allí que este sueño le perturbó, le impactó tanto, llenándolo de espanto. El Señor quería que el rey se diera cuenta que nada se gana con ser orgulloso en la tierra. Dios le estaba mostrando que su reino culminaría y que él tenía que hacer la voluntad de Dios. Pero Nabucodonosor no lo entendía. Y como en el primer sueño del capítulo 2, nuevamente llamó a los magos y astrólogos para que le enseñasen la interpretación del sueño. Solo que ahora el rey les contaría este sueño. Pero ni aún así los sabios pudieron descifrar su interpretación. Nabucodonosor en esta ocasión no se olvidó del sueño, como en el capítulo 2. Les conté el sueño, dice. En el capítulo 2, los sabios le dijeron al rey: dinos el sueño y te daremos su interpretación. Pero ahora no pudieron interpretarlo, a pesar de que el rey les había contado lo que había soñado. Entonces los sabios nuevamente fracasaron, y su humillación definitivamente que fue mucho mayor. Es que era Dios el que había causado los dos sueños que tuvo el rey, y solo Dios podía revelar la interpretación. Finalmente fue convocado Daniel, que en ese momento era jefe de los sabios, y a quien Nabucodonosor le había cambiado el nombre por Belsasar, debido a que así se llamaba su Dios. Nabucodonosor había aprendido que Daniel era un hombre lleno del Espíritu de Dios, y que el Señor le comunicaba las interpretaciones de los sueños. El rey sabía de la supremacía espiritual de Daniel sobre los otros sabios, al confesar que en él mora el espíritu de los dioses santos. Es decir, mis hermanos, que Dios había ordenado que en esa nación idólatra debía atestiguarse el hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. Únicamente los que aman y temen a Dios pueden discernir las cosas espirituales y comprender el plan de salvación. Escrito está en Salmos, capítulo 111, versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así dice nuestro Señor en su bendita y santa palabra. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Quiénes fueron convocados para explicar el sueño?
los sabios de Babilonia, los magos, los astrólogos, los caldeos, los adivinos. ¿Quién solamente podía explicarlo? El único que podía explicarlo era el profeta Daniel. Pregunta número 3. La pregunta número 3 lleva por subtítulo una explicación personal. ¿Qué reveló el Señor al rey en el segundo sueño? ¿Qué impresión causó en Daniel el sueño que le explicó al rey Nabucodonosor? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 4, versículo del 10 al 19? Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte en la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que te hacen mal. Ya que los sabios de Babilonia fueron humillados por segunda vez, ahora el rey estaba frente al jefe de los sabios, y es el momento en que Nabucodonosor inicia el relato del sueño al profeta Daniel. ¿Cómo era ese árbol que este rey había soñado? Mira, en términos generales, el árbol era notable por su tamaño, fuerza, prominencia, belleza, frutos y refugio. Pero, ¿cómo describió a este árbol? Primero, estaba en medio de la tierra, estaba en crecimiento, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Luego describe sus bondades de este árbol. Allí había mucho follaje, tenía mucho fruto, es decir, había comida en abundancia. Pero también el árbol servía de protección, servía de sombra a las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves, y de él se alimentaban toda carne. Nabucodonosor era un rey inteligente, y de hecho que se dio cuenta de 2 sucesos. El primero, que se trataba de un juicio. ¿Sabes por qué? Porque el sueño
habla de una sentencia y una resolución. Es decir, de cortar el árbol. El segundo suceso es que el sueño era explícito. Es decir, que se trataba de un ser humano y no de un árbol literal. Ya que en la parte final del sueño, el ángel explicó que el árbol tenía un corazón de hombre. Así está escrito en Daniel capítulo 4, versículos 16 y 17. El relato dice que el rey vio descender del cielo a un vigilante y santo que proclamaba un juicio sobre el árbol, diciendo: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra. Sea mojado con el rocío del cielo, dice la palabra de Dios. ¿Qué más narra el rey Nabucodonosor en su relato? Dice que con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, y su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esta, hermanos, era la sentencia que Dios había ordenado al rey, como castigo, como juicio a su orgullo y arrogancia. Ahora, el sueño termina con estas palabras: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Nuestro Señor dice al rey que Él está al mando de las naciones. Entonces Nabucodonosor sufriría la sentencia de la locura de la soberbia. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: vas a perder la razón por orgulloso y arrogante. Y la resolución era que caería al nivel de los animales, de las bestias del campo. Por eso dice que iba a tener un corazón de bestia. Es que Dios iba a cambiar el corazón de un hombre por el de un animal. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo quedó Daniel luego de escuchar este sueño? El sueño era tan claro que la Biblia dice que el profeta se quedó asombrado por casi 1 hora. Es que él no lo podía creer. Para Daniel, el sueño era más sencillo que el anterior, pero pensó mucho en decir la interpretación, de tal manera que se quedó en silencio por casi 1 hora. El silencio era tanto de Daniel como también del rey. Era un silencio total, mis hermanos. Entonces, transcurrido un tiempo, casi 1 hora, dice la palabra de Dios, el rey rompió su silencio y le dice a Daniel, animándolo para que revelase la interpretación: no te turben ni el sueño ni su interpretación. En otras palabras le dijo: vamos, Daniel, no temas, no te preocupes si el sueño me es adverso. Entonces Daniel respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Esa fue la respuesta del profeta Daniel, que está escrito en este libro, en el capítulo 4, versículo 19. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué reveló el Señor al rey en el segundo sueño? Dios castigaría al rey por su orgullo y arrogancia. Él viviría con los animales 7 años.
¿Qué impresión causó en Daniel el sueño que le explicó Nabucodonosor? Quedó asombrado, mis queridos hermanos, por la claridad del sueño. Pregunta número 4. Una explicación personal, dice el título. ¿Cómo explicó Daniel el significado del sueño? ¿Qué urgente consejo dio al rey? ¿Qué dice Daniel, capítulo 4, versículos 20 al 27? Y el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel estaba sentado y su silencio era de asombro. Ahora, su silencio no era porque tenía dificultades para interpretar el sueño, sino a lo delicado que le resultaba dar a conocer ese significado al mismo rey. Imagínate a Daniel pensando entre sí y diciéndose a sí mismo: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se lo digo? Es decir, que pensaba en la manera más minuciosa de hacerle conocer la interpretación del sueño. Quizás para el profeta era complicado transmitir esa terrible amenaza de juicio que Dios había decretado contra el rey a través de ese sueño. Pero Nabucodonosor estaba muy atento a lo que Daniel le iba a decir. Seguramente que se daba cuenta que el silencio del profeta era un mensaje de que algo malo era para él la interpretación de ese sueño. Su atención era total, ya lo dijimos. Daniel tenía toda la atención del rey. Entonces, cuando el rey le dijo que le dijera el sueño, no importa si este era adverso o era malo para él, Daniel aprovecha para dar un tremendo sermón al rey. El árbol que viste, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, le dijo, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. De hecho que al rey le vino a la memoria el sueño que muchos años atrás Daniel mismo
había interpretado, donde él representaba la cabeza dorada de la estatua profética, cuando Daniel le dijo, tú eres aquella cabeza de oro. Recuerda lo que está escrito en Daniel capítulo 2, versículo 38. Y ahora volvía a ser presentado como el más majestuoso mediante el símbolo del gran árbol en medio de la tierra. El rey vivía en pecado. Era un hombre tirano con sus siervos, de pésima actuación con el prójimo. Entonces Daniel le aconseja, Majestad, apártate de tu pecado, deja tu arrogancia, deja tu orgullo, arrepiéntete. ¿Qué te cuesta tratar bien a tus siervos? Si me haces caso, es muy probable que no seas castigado. ¿Qué más le dijo Daniel al rey? Dios dice a través del sueño que vivirás como bestia en el campo y comerás hierba con los bueyes. Te vas a volver loco. Eso fue lo que le dijo Daniel al rey. Mira, en el primer sueño de Daniel capítulo 2 precisamente, el Señor invitó a Nabucodonosor a su reino celestial. Y mediante este sueño, Dios muestra al rey su triste realidad, su situación, y también le muestra su castigo, es decir, su juicio. También a nosotros, el Señor nos aconseja por medio de su palabra, por medio de estos relatos escritos en la Biblia. Pero muchas veces, nosotros tampoco queremos escuchar las advertencias de Dios. Dios, a través del consejo del profeta Daniel, le estaba diciendo al rey, si te arrepientes, serás perdonado y puedo dejar sin efecto la sentencia. Qué misericordioso que es nuestro Señor, hermanos. Dios, a través de Daniel, intentaba convencer a Nabucodonosor que abandone sus malas conductas, que abandone su orgullo, su soberbia, y que al contrario sea un hombre bueno, misericordioso, justo. Es por eso que decía, por cuanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Así está escrito en Daniel capítulo 4, versículo 27. Observa que Daniel no censuró al rey, ni mucho menos lo acusó. Daniel no criticó al rey. El profeta no le dijo, mira rey, tú eres un pecador, por eso Dios te castigará. No. Él no dijo eso. El profeta Daniel utilizó dos poderosas armas. ¿Sabes cuáles fueron esas armas? La bondad y la persuasión. El profeta Daniel sabía perfectamente que hay profecías condicionales. Dios, en su infinita misericordia, expresa una actitud condicional, mediante el cual, como lo dice en Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Hermanos, hoy las naciones también tienen la oportunidad de arrepentirse de su maldad, pero no lo hacen. Dios es tan misericordioso
que está esperando que la gente se arrepienta y se vuelvan a los caminos del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Cómo explicó Daniel el significado del sueño? De la manera más minuciosa, hermanos. ¿Qué urgente consejo dio al rey? Que se arrepintiera y se volviera a Dios. Pregunta número 5. El título dice: una advertencia olvidada. ¿Atendió el monarca el consejo? Poco después, ¿qué exclamó con orgullo? ¿Qué dice Daniel capítulo 4, versículo del 28 al 30, capítulo 5, 19 y 20? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y por la grandeza que le dio a todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba; a quien quería, daba vida; engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Dios es muy paciente, hermanos. El rey tenía una resolución de castigo, pero el Señor le había dado la oportunidad de transformar ese duro corazón y esperaba un arrepentimiento de verdad. Poco fue lo que el consejo de Daniel hizo en el corazón del rey, pero como dice nuestra hermana Elena G. de White en su libro Profetas y Reyes, cuando el corazón no es transformado por la gracia de Dios, no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. El tema era que Nabucodonosor continuaba siendo ambicioso. Tenía mucho celo de los reinos que lo iban a suceder, y su gobierno se volvió muy opresivo. Él recordaba el esplendor que le había dado al reino babilonio, ese reino que fue fundado por Nimrod. Es que en la antigüedad Babilonia era grande en esplendor, era la ciudad más grande de la época, era pomposa, era lujosa. Claro, a comparación de las grandes ciudades de hoy, ya resulta pequeña, ¿verdad? Pero en esa época era una ciudad muy grande. Y los moradores vivían en riqueza, en abundancia. El rey tenía mucha confianza en sí mismo. Se sentía seguro. Era orgulloso y vanidoso, como te lo dijimos antes. Es por eso que decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es que realmente el rey era exitoso en los temas administrativos y también de construcción durante su reinado. Solo que todo ese éxito, toda la gloria, se la atribuyó a sí mismo. Pero recuerda que fue Dios quien dio al rey Nabucodonosor ese reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Así está escrito en Daniel capítulo 5, versículo 18. Ahora el rey ya no recordaba las veces que reconocía a Dios como Dios de dioses y Señor de reyes. Ahora, tú dirás: hermano, pero ¿qué tiene de malo ser exitoso en la vida? Y yo te respondo: el ser exitoso no tiene nada de malo. El problema es la soberbia, la arrogancia, la altivez, el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, hermanos. Debemos
hacer siempre lo mejor posible para ser humildes. Entonces, cuando llega ese mal a nuestro corazón, a lo malo lo veremos como bueno y a lo bueno lo veremos como malo. Y las acciones malas tienen sus consecuencias. Mira cómo las naciones en esta época cometen acciones muy malas y cómo se rebelan contra Dios. Hombres casándose con hombres y mujeres casándose con mujeres, divorcios por todos lados, abortos en diversos países, sexo por todos lados, con el pretexto de decir que estamos en un mundo moderno y civilizado, se rebelan contra Dios. Hermanos, a veces nos volvemos orgullosos cuando tenemos 2 o más títulos. Muchas veces se piensa que por tener más títulos o más maestrías o más doctorados quizás, eres mejor que los demás. Y es allí donde caemos en racismo, porque miramos por debajo a las demás personas. Y eso es lo que no agrada a nuestro Señor. Y Dios castiga esa maldad, mis hermanos. Tarde o temprano llega, hermanos, el juicio de Dios por causa de la soberbia, por causa del orgullo, por causa de la arrogancia. Muchas veces te incomodas cuando alguien no te dice doctor o no te dice ingeniero, porque la soberbia está contigo. Entonces, hagamos, hermanos, grandes esfuerzos para conocer la humildad como lo pide nuestro Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Atendió el monarca el consejo? Definitivamente que no. Poco después, ¿qué exclamó con orgullo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso fue lo que dijo con gran orgullo este soberbio rey. Pregunta número 6. El título dice: una lección para todos los tiempos. ¿Qué sucedió incluso antes que el rey finalizara de expresar su jactancia? ¿Con qué exactitud se cumplieron las palabras proféticas? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 4, versículos 31 y 33? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:29 dice que Nabucodonosor endureció su corazón y se engrandeció a sí mismo. Ahora, los 12 meses equivalen a un año, ¿cierto? Entonces, un año equivale a un tiempo profético. Así está escrito en Números capítulo 14, versículo 34. Entonces, luego de un año del sueño del árbol, el rey Nabucodonosor se encontraba paseando por el reino, glorificándose a sí mismo, invadido por el orgullo, por la dureza de su corazón. No quería reconocer que era Dios
quien daba el sustento, el poder, la sabiduría, la razón y todos los dones que posee el ser humano. Para el rey, sus logros eran fruto de su propio esfuerzo. Por eso decía, con la fuerza de mi poder. Sin embargo, hermanos, esa fue la última frase que pronunció. Apenas terminaba de pronunciar estas palabras, escuchó la sentencia del Señor. Dios quitó al rey sus facultades mentales con el toque de su dedo. Dios le arrebató la capacidad de apreciarla, la capacidad de disfrutar a su nación. Él abandonó las moradas de los hombres y buscó refugio y compañía entre las bestias del campo. En otras palabras, mis hermanos, el rey se volvió loco por no escuchar el consejo de Dios y por no reconocer que Dios es quien nos brinda todo en la vida. Este hombre se redujo a bestia, es decir, fue inferior a todo ser humano. Él conviviría con los animales 7 años. Él comía hierba como buey, y sus uñas y su pelo crecieron. El juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se sentía orgulloso, desaparecieron. El rey descendió a un reino inferior al que tenía. Descendió al reino animal. Vivió como un buey. Y vivió con un rebaño de asnos monteses, dice Daniel capítulo 5, versículo 21. El cabello del rey creció largo y enmarañado, y tuvo la apariencia de plumas de águila. Las uñas de sus manos y pies crecieron, y eran como garras de ave. Esa fue la humillación de Nabucodonosor. Hermanos, escrito está que el Señor pide a cada uno de nosotros, y obviamente también a los gobernantes, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así está escrito en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Pero Nabucodonosor estaba en rebelión contra Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sucedió incluso antes que el rey finalizara de expresar su jactancia? Dios le quitó el reino. ¿Con qué exactitud se cumplieron las palabras proféticas? Se cumplieron al instante, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. El título es Una lección para todos los tiempos. ¿Cuándo podría el Señor ayudar de nuevo al rey? ¿Qué reconoció Nabucodonosor después de su humillación? ¿Qué está escrito en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui reestablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor había sido humillado de la peor manera, por su soberbia y orgullo, no te olvides. Habían pasado 7 años desde que Dios sentenció a este rey. Durante ese tiempo,
era el asombro de todos sus súbditos. Seguramente que Daniel, un siervo de Dios y que se dedicaba a la oración, oraba mucho por el rey. Pero pasados los 7 años, dice la palabra de Dios, Nabucodonosor alzó los ojos al cielo y la razón le fue devuelta. Es decir, que dejó de ser loco. Entonces bendijo, glorificó y alabó a Dios. Ahora le llama el Altísimo y vuelve a reconocer que únicamente el reino del Señor es eterno y para siempre. Pero no solo le fue devuelto al rey su razón, la majestad de su reino, su dignidad y su grandeza, sino que esa grandeza que le dio el Señor fue mejor que la anterior. Ahora Nabucodonosor caminaba con humildad. El carácter del rey había cambiado maravillosamente, hermanos. De allí, mis queridos amigos y hermanos, que hoy entendemos el por qué el Señor Jesucristo le llama su siervo. Así está escrito en Jeremías, capítulo 25, versículo 9. También lo llama mi siervo, en el mismo Jeremías, capítulo 27, versículo 6, y en el capítulo 43, versículo 10. Fue ese líder mundial que llegó, mis queridos hermanos, a ser un siervo de Dios, que decía: el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. El cielo gobierna. Recuerda, mi querido hermano, que Nabucodonosor había reconocido que fue Dios quien entregó a Judá y a Jerusalén en sus manos. Así lo registra Daniel capítulo 1, versículo 2. Es Dios quien quita reyes y pone reyes. Y Nabucodonosor experimentó en carne propia lo que dice el Señor. Fue Dios quien lo puso como rey, y fue Dios quien le quitó su reinado, y fue el mismo Dios quien lo volvió a poner como rey. Dios quiere salvar a todos, hermanos, desde el más sencillo hasta el más poderoso gobernante de la tierra. Sin embargo, la vida de Nabucodonosor dice que hay una verdadera lucha por cada alma. Mira, primero el rey reconoce a Dios. Recuerda el sueño de la estatua de metales. Luego, el rey se rebela contra Dios, levantando su propia estatua de oro. Después vuelve a reconocerlo. Recuerda la salvación milagrosa del horno de fuego. Y a continuación, nuevamente lo rechaza. Se sumergió en el orgullo y la autosuficiencia para después enloquecer. Y finalmente lo vuelve a reconocer. Allí se arrepiente, allí se humilla y lo acepta de manera definitiva como Dios. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así escribió con sus mismas palabras, su mismo puño y su misma letra en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 37. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Cuándo podría el Señor ayudar de nuevo al rey? Cuando el rey miró al cielo con humildad y cuando reconoció en su castigo la intervención de Dios. Es decir, cuando se arrepiente de sus pecados. ¿Qué reconoció Nabucodonosor después de su humillación? El rey reconoció el propósito de Dios, la misericordia, la bondad y la autoridad del Señor. Hermanos, ¿cómo resumimos la lección? Dios dio al rey Nabucodonosor un sueño más, para que se diera cuenta que convivía con el pecado y que solamente a él
se debe adorar. En ese sueño, Dios le revelaba que sería castigado por rebelarse contra él, por inducir al mundo a la idolatría, por su orgullo, por su arrogancia. Entonces, el Señor le dio un año más de gracia para que se arrepintiera, pero el rey no quiso obedecer a Dios y la sentencia se cumplió. Nabucodonosor fue expulsado del reino. Se volvió loco, se volvió como una bestia. Ahora, transcurridos los 7 años de la humillación dada por el Señor, Nabucodonosor reconoce la autoridad y el dominio del Dios Altísimo. Mira, el mismo rey fue quien escribe su propia historia. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y eso lo hizo cuando ya había sido completamente restablecidas sus facultades mentales. El que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser humilde, había llegado a ser un hijo de Dios. Ahora, lo que le sucedió a Nabucodonosor es una advertencia de Dios para todos nosotros. El Señor te ama, hermano. Él es nuestro Padre Celestial, pero no está de acuerdo con nuestras actitudes. Él desea salvar a todos. Claro, siempre y cuando tú decidas y dejes que el Señor lo haga. Amigos y hermanos, Dios está hablando hoy, ya sea mediante un sueño o alguna situación difícil, con el fin de salvarnos para su reino eterno. Dios siempre está diciéndonos cuál es nuestra realidad para que la reconozcamos. Él quiere que nos demos cuenta que somos pasajeros en la vida, que somos mortales y que sin Él no somos nada. El Señor lo hace por amor, tal y como lo hizo en la vida del rey de Babilonia, permitiendo su locura temporal. Humillémonos ante Dios, hermanos. Reconozcamos nuestra soberbia y aceptemos su verdadera palabra de Dios y también su profecía. Adoremos y obedezcamos únicamente al verdadero Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Guardemos el día sábado, obedezcamos sus mandamientos, arrepintámonos de nuestros pecados y permitamos que Dios transforme nuestras vidas, que transforme nuestro carácter. Que Dios nos bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber llegado hasta este punto del programa y darnos ese privilegio bendito de tener contacto contigo. Para nosotros que estamos en esta misma familia, en este mismo camino, es un placer grandioso que tú puedas escuchar la palabra de Dios y que cada semana nos vayamos hermanando y siendo conscientes de que en este camino no estás solo, nunca estás solo. Somos tus hermanos en Cristo Jesús. Por los ojos de la fe queremos estrecharte un grandioso abrazo fuerte. Queremos decirte que te amamos y que confíes en el Señor, que Él es Dios poderoso, capaz de cambiar tu carácter, mi carácter, el carácter de aquella persona por quien tú estás intercediendo, de aquel hijo que se fue tratando de buscar otras oportunidades y que rechazó lo que tú le enseñaste. Si oramos con fe, queridos, nuestros hijos van a volver a nuestros pies. Algún día, queridos padres, levantaremos nuestras manos en alto y diremos: Señor, he aquí yo y mis hijos, los hijos que tú me entregaste, Señor. No perdamos las esperanzas, sigamos luchando, sigamos orando también por nuestros hijos espirituales. Es bueno siempre tener personas a quienes adoptemos en el amor de Jesús, como lo hacía Pablo, que no tuvo hijos carnales, pero muchos hijos espirituales,
a quien siempre estaba amonestando, a quien siempre estaba viendo, orientando con amor, con paciencia y por quien siempre oraba. Dios te bendiga grandemente. Estaremos juntos, si Dios lo permite, y estamos aquí en la tierra en el próximo programa. No te lo pierdas. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre mío. Hemos sentido tu presencia en este estudio. Eres tan grande, Padre Santo, que nos acoges a pesar de nuestras deficiencias. Señor, entregamos nuestra vida en tus manos. Haz como a ti te parezca. Y permite que siempre te busquemos, Señor, porque aún el tiempo es propicio. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por los demás, a orar por los otros. Bendice, Señor, a todas las personas que recién se están conectando a este programa. A los que tienen esa lucha, Señor, en su corazón de servirte, pero todavía hay unas ataduras que no pueden romper, Señor. En tu nombre, Padre mío, oramos para que tu poder sea más grande, Señor, que todo lo malo que pasa en esta tierra. Lo demostraste, Señor, que tú tienes autoridad y poder, aún incluso sobre la muerte, Padre Santo. Ayúdanos a pensar eso siempre y no tener miedo a nada, Señor, solamente a que nuestro nombre sea raído de tu libro. Guarda a todos mis hermanos, a cada uno de ellos nombre por nombre, familia por familia. Señor, desde el más pequeño que hay en el hogar hasta la persona, Señor, más avanzada de años. Bendícelos con tu poder. Te los encomendamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.